Dentro de los temas que más preocupan a la ciudadanía, indudablemente el tema de la seguridad resulta ser el más apremiante. Eso lo muestran todas las encuestas. Y obviamente también para darle una bajada política a este tema, hemos querido invitar a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, un gran analista político, para hablar sobre el tema de la crisis de seguridad. ¿Estás con nosotros, Jorge? Jorge Gómez. Ahí sí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en Llegó la Hora, Jorge. Buenas tardes. Gracias por tu invitación también. No, encantado. Jorge, en relación con la crisis de seguridad, que obviamente esto afecta al Estado como el principal responsable en cuanto a brindar imperio de la ley, de brindar seguridad. Hemos visto que hubo una máxima reunión que fue el COSENA, que no trajo los resultados esperados por todos los que llamaron a su convocatoria. En relación con eso, Jorge, ¿tú cómo ves el panorama de la seguridad y del crimen y de la delincuencia? ¿Estamos de verdad en una crisis de seguridad o esto es solo percepciones, como nos quiere hacer creer el gobierno? No, yo creo que hay una crisis, y hay una crisis de seguridad que, a mi parecer, por la connotación y el tipo de criminalidad que está aflorando e instalándose en la sociedad chilena, tiene implicancias para la seguridad, digámoslo así, del Estado completo. Y eso de alguna manera a mí me genera ruido el que desde el punto de vista del COSENA se haya reducido la discusión a si los militares deben o no cumplir funciones de seguridad en términos, digámoslo así, civiles. Porque a mí me parece que acá hay elementos que deberían llevar a presumir a los especialistas, sobre todo, de que el crimen organizado, tal como está hoy día configurándose no solo en la región metropolitana, sino en distintas ciudades y sobre todo a nivel fronterizo, pone en serio riesgo la integridad de la institucionalidad. Y la institucionalidad en términos de el Estado como república, ¿cierto? Si lo queremos llamar así. Y a mí me parece que en ese sentido se están obviando elementos que son claves desde el punto de vista de las implicancias que tiene el crimen organizado, no solo como en sus efectos sobre la población, sino también en cuanto a afectar al funcionamiento de las instituciones. Y para eso tenemos ejemplos muy claros desde el punto de vista de la experiencia de otros países en América Latina. Probablemente el caso, a mi parecer, mucho más decidor es México, pero también uno lo ve en el caso de Venezuela, que claramente se considera ya un régimen híbrido, es decir, ya no hay un Estado de Derecho, sino que hay un contubernio entre quienes gobiernan y grupos criminales, ¿cierto? Hay cárceles que controlan los grupos criminales y no las controlan las autoridades de gobierno, o en el caso de México, donde claramente tú tienes estados que son controlados por los grupos de crimen organizado, también de alguna forma con la venia de las autoridades o ejerciendo control sobre las propias autoridades. Entonces aquí hay un problema de perspectiva, a mi parecer, respecto a las implicancias de lo que puede tener la instalación del crimen organizado y de estructuras de crimen organizado en Chile, considerando además que somos un país relativamente pequeño y por lo tanto eso podría generar afectaciones mucho mayores, y yo creo que eso está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de ciudades que antes se consideraban pueblos tranquilos, lugares tranquilos, y que sin embargo hoy día están presenciando tipos de crímenes que además no se veían o que se veían en muy poca cantidad en nuestro país, como el sicariato o estos asesinatos, ¿cierto?, sin autor conocido, que además dejan a la víctima a plena calle, a plena luz del día, para que el resto lo vea. Entonces a mí me parece que se le está tomando muy poco el peso al problema, y de alguna manera la discusión está muy entrampada en términos ideológicos de sacar o no a los militares a la calle, pero el tema es mucho más complejo que simplemente sacar a los militares a la calle. Acá se requiere de alguna forma una respuesta institucional mucho más elaborada, mucho más fuerte y mucho más contundente respecto a estos grupos que
operan además transnacionalmente, que operan además muy diversificadamente. Es decir, acá no hablamos solo de narcotráfico, aquí hablamos, por ejemplo, de toda una serie de delitos o de ilícitos ligados con un comercio más bien irregular, con, por ejemplo, desde el tema de la piratería, los productos imitados, el comercio ambulante, la extorsión a los comerciantes establecidos. Hay una serie de lógicas que van detrás de esto, y a mí me parece que de alguna manera u otra se está viendo de una manera muy reducida el problema, y eso hace que se pierda tiempo en frenarlo y dar una respuesta mucho más adecuada en términos institucionales. Así es. Bueno, yo creo que también una de las señales de que esto no es solamente percepción, sino que también es una crisis real y palpable, es el hecho, y que fue yo creo que una de las mayores polémicas de este día, que es el simulacro de balacera realizado en una junta de vecinos en Lo Prado. Para los que no se han enterado de eso, a las 11:30 de hoy, 50 vecinos de la comuna de Lo Prado se congregaron en una junta de vecinos, adultos mayores, todos ellos, para realizar un simulacro de balacera. Yo me acuerdo cuando chico hacer simulacros por si había un terremoto. Uno también hubiera extrañado hacer simulacros en caso de incendio, ¿no es cierto?, en lo que pasó en Viña, pero simulacro de balacera obviamente ya demuestra que esto es una amenaza más que palpable. ¿Qué refleja todo esto? ¿Qué refleja que sea un simulacro, que sea en una junta de vecinos con adultos mayores? ¿Qué implica todo esto, Jorge? A ver, uno tiene que aquí ser bien honesto y ver cómo esto manifiesta de alguna forma lo que tú describes, Juan, un cambio en la forma en que los elementos de vida, digámoslo así, de las personas están cambiando. Es decir, lo que antes era un tema noticioso probablemente en relación a los adultos mayores en el verano era actividades recreativas para adultos mayores, no simulacros para reaccionar frente a balaceras. Y aquí vemos un tema que es muy notorio, que tiene que ver con el cambio en la connotación del delito, el cambio en la presencia del delito. Es decir, hoy día el delito no se produce de manera furtiva a altas horas de la noche en lugares alejados, sino que hoy día eventualmente las personas están expuestas a sufrir los efectos de la acción criminal en sus hogares, en sus barrios, a plena luz del día, etc. Y de alguna manera a mí me preocupa el tema del simulacro porque eso implica una normalización de este tipo de situaciones. Es decir, lo que se está haciendo y lo que la autoridad está planteando es preparar a la población para una situación que no es normal en una sociedad que se precia de ser democrática con un Estado de Derecho. Y el problema acá es que al hacerse el simulacro, de alguna manera se normaliza también la existencia de la balacera. Lo que debería ocurrir es que no existan balaceras, es decir, que los adultos mayores no tuvieran que prepararse para ese tipo de instancias. Entonces, aquí tú ves también un problema que tiene que ver, por ejemplo, con el aumento del delito, por ejemplo, del sicariato, que es un hecho, ¿cierto? El primer informe de homicidios unificados de la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Ministerio Público así lo denotan, es decir, hay un aumento del sicariato que está ligado con el crimen organizado. Así es. Hay un aumento también en el homicidio con armas de fuego. No nos olvidemos que solo en 42 días hubo 108 asesinatos, entre los cuales hubo 7 niños involucrados, eso a inicios de 2024. Donde estaban involucrados el uso de armas de fuego. Y por lo tanto acá hay una situación que no se puede normalizar, ¿cierto? Y que, por el contrario, se debe combatir de manera más clara. Y lo que vemos acá es que, de alguna manera, se empieza a producir este cambio, se empieza a producir esta irrupción de este tipo de criminalidad, estas balaceras a plena luz del día, estos ajusticiamientos en plena calle a plena luz del día, que quedan registrados en cámaras de seguridad o quedan registrados por parte de los vecinos o las personas que están ahí. Lo que empieza a ocurrir acá es que las personas se van viendo afectadas por este tipo de delitos y además hay un público que de alguna manera u otra también se vuelve objeto de los criminales. Y yo creo que aquí hay un tema que hay que considerar, que es que la población adulta mayor se está volviendo objeto de la acción de los criminales. Han existido varios ataques a adultas mayores que han recibido tiros en sus piernas. Por ejemplo, ocurrió en Ñuñoa, ocurrió en San Ramón,
donde una adulta mayor sentada a las afueras de su casa fue asaltada y agredida con armas de fuego por un sujeto. Ocurre lo que ocurrió, ¿cierto?, en la congregación Hijas de San José, donde los criminales irrumpieron y en el barrio del presidente Boric a las religiosas, ¿cierto? Y por lo tanto estamos viendo que la expansión de acciones criminales con una connotación mucho más violenta, porque esto es el punto clave, es que son delitos mucho más violentos, están afectando a población que en términos estrictos deberíamos considerar como vulnerable frente a situaciones de criminalidad. Es decir, son mucho más vulnerables los adultos mayores, no tienen cómo defenderse, cómo protegerse, y de alguna manera u otra se vuelven objeto también de la acción de los criminales. Y la pregunta que uno debería hacerle a las autoridades políticas es ¿dónde está su preocupación respecto a estas personas que sufren este flagelo de la criminalidad? Exactamente, estamos con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, hablando de esta crisis de seguridad, que es un flagelo, evidentemente, pero no es una cosa caótica que no le corresponda a nadie responder por eso. No olvidemos lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, que al presidente de la República su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior. Es decir, aquí hay un responsable, es decir, esto no es solamente un pesar y casi una maldición que nos llega, una de las 7 plagas, ¿no es cierto?, esta crisis de la delincuencia, sino que también es la muestra de una inoperancia por parte del gobierno. En ese sentido, Jorge, ¿cuál es tu confianza ante un gobierno que se ha demostrado errático, lamentablemente, en el combate contra la delincuencia? A ver, si nos centramos directamente en el gobierno, a mi parecer el gobierno, antes de ser gobierno como coalición política, tenía un discurso que hacía desdén del tema de la seguridad y el orden público. De alguna manera u otra, no se puede excluir que personeros importantes, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, validaban acciones que van contra la lógica del orden público. El actual presidente Gabriel Boric validaba las barricadas como una forma de protesta, sin considerar probablemente que quien haga una barricada, saquea algún lugar, propiedad pública o propiedad privada, rompe esos bienes y los utiliza para armar una barricada. No es una acción no violenta en términos estrictos. Y por lo tanto ahí hay una acción ya criminal, ¿cierto? Es decir, tú haces uso de propiedad pública o privada, la rompes, la destrozas para iniciar una acción vandálica y a través de esa acción vandálica haces una barricada. Entonces, de alguna forma hubo un discurso por parte de la coalición gobernante que no era favorable a la idea del orden público, que no era favorable a la idea de resguardar la seguridad en la población. Siempre se acusaba o se planteaba el discurso de que era más bien un invento de los medios, era una exacerbación de la prensa, y sin embargo hoy día vemos que el problema está tomando connotaciones que escapan a la mera sensación. Es decir, acá también la sensación de la población se explica porque la población está presenciando tipos de delito que antes no eran comunes en la población. Y por lo tanto uno podría, por ejemplo, a propósito de los adultos mayores que se les hace un simulacro, uno podría preguntarles a esos adultos mayores si alguna vez antes se les hizo un simulacro para prepararse una balacera. Y ahí hay un cambio claramente en la percepción. Y lo que ocurre es que de alguna manera u otra, la radicalización de los delitos, que a mi parecer toma su punto cúlmine con el asesinato de Rita Olivares, ¿cierto?, la sargento Rita Olivares, de alguna manera en el contexto de varios policías asesinados en poco tiempo, y por lo tanto el gobierno se ve obligado a tomar la agenda de seguridad, una agenda de seguridad que ahora, claro, ciertos personeros, por ejemplo el Frente Amplio como Vlado Milosevic, lo defienden como una especie de propuesta que nació de ellos, pero en realidad no nació de ellos, y que sin embargo además no se traducen en la respuesta a la problemática. Es decir, acá se han hecho alrededor de 100 leyes con respecto al tema de seguridad y vemos que el tema no cambia, porque a mi parecer también hay una incoherencia discursiva de parte de las autoridades respecto a la criminalidad, y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los indultos por un lado y las pensiones de gracia. Es decir, acá el tema de los indultos en primer lugar estaba ligado con sujetos que son criminales, que tienen antecedentes criminales, y que obviamente de alguna forma la señal contradictoria que se da ahí es que
los criminales de alguna forma pueden ser indultados por el gobernante en algún punto, y en un contexto además de saqueo y de vandalismo. Y por otro lado también está el tema de las pensiones de gracia, que también ha generado ese tipo de señales incoherentes. Entonces aquí lo que estamos viendo es que por un lado hay una creciente sensación de inseguridad. Algunos cuestionan esa sensación. Yo creo que no están comprendiendo que el enfrentarse, por ejemplo, a ciertos delitos cambia absolutamente la percepción de la seguridad de las personas. Estamos viendo que hay un recrudecimiento de ciertos tipos de delito como el sicariato o el secuestro. Y además vemos señales incoherentes de parte de la autoridad y de eventualmente los legisladores. Lo mismo, por ejemplo, ocurría con la discusión respecto a las usurpaciones. Es decir, una usurpación es un acto criminal. No tiene otra connotación. Y sin embargo se le trataba de dar una especie de justificación a ese tipo de acción. Pero eso es, de alguna forma u otra, validar la arbitrariedad de terceros con respecto a otras personas. Es decir, validar la arbitrariedad de los particulares en función de lo que ellos presumen es lo justo, lo correcto o lo no correcto. Y por lo tanto aquí hay un problema, porque bajo esa lógica es también factible que se empiece a instalar, por ejemplo, la idea del linchamiento como una respuesta ante la inacción de la autoridad. Y eso también de alguna forma va mermando el Estado de Derecho y la certeza jurídica. Entonces, yo creo que es grave que la autoridad tenga discursos incoherentes respecto a el hacer cumplir las leyes, en definitiva, y a hacer cumplir el Estado de Derecho. Así es. Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación... Y imponer las leyes como corresponde, y bajo los medios con los cuales el Estado ejerce la fuerza, porque el Estado para imponer el derecho también tiene que ejercer la fuerza, que es muy distinta a la violencia, que es la mera arbitrariedad sin norma, pero tiene que la autoridad hacer cumplir las leyes y hacer cumplir el derecho y además resguardar las libertades y derechos de las personas, que es lo más importante. Entonces, a mi parecer, ese discurso incoherente también contraviene la propia acción de la autoridad. Lo vemos, por ejemplo, en cómo, de alguna forma, bajo un discurso que desmerecía todo tipo de acción policial, quienes cumplen las funciones policiales no las querían ejercer porque obviamente se veían bajo el escarnio público ante cualquier tipo de acción que eventualmente implicara, en este caso, el uso de la fuerza o en imponer la autoridad sobre sujetos que transgreden las normas. Porque este es el punto clave, que transgreden las normas. Así es. Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por haber estado en Llegó la Hora. Gracias a ti, Juan Lagos. Saludos a todos los auditores. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese para nuestro último bloque donde escucharemos los audios de nuestros auditores.